Buena gente, yo soy Fede Yo acá, Quime. y estamos otra vez en Viernes de lo Extraño. Hoy iba a hablar de otra cosa, pero en la semana me crucé un clip de La Materia Oscura y dije, tengo ganas de hablar del universo, porque me encanta. Y como quedaron muchos temas por hablar del universo, dije, vamos a hacer una parte 2. Dejo info para otras partes, será el año que viene ya, si es que lo hacemos, si es que el programa sigue, pero hay mucho. Yo tampoco me quiero poner tan físico ni técnico porque no lo soy y no me quiero equivocar en información, pero todavía se puede hablar cositas que todos entendamos. Antes que nada, quiero recordarles que nos sigan en Instagram, Viernes de lo Extraño, Viernes de LE. En la caja de comentarios pueden comentar temas para que yo investigue, pueden contarnos sus experiencias paranormales, me van a servir un montón. Así las empezamos a juntar y terminamos el año también con sus experiencias personales. Yo voy a separar un par mías que me han pasado últimamente. No las voy a contar hoy porque las voy a quemar. Pero los animo a que nos cuenten sus anécdotas, sus historias paranormales o extrañas. No importa que sean muy largas, no importa que sean muy cortitas. Pueden contar absolutamente lo que quieran. Acá nadie los va a juzgar, nadie se va a reír. Así que animate y comentá. Si querés venir también, podés hacerlo acá al vivo en la llamada de Discord. O si no, por audio de WhatsApp o Instagram. O escrito, como quieran. Así que bueno, empecemos. En la parte uno del universo, yo les hablé sobre las teorías del inicio del universo, sobre la teoría del Big Bang, la teoría de la expansión y cómo ese ciclo que hace. Bueno, ya para recordar, vuelvan a ese programa. Pero bueno, ahora les voy a hablar de qué pasó después. En este caso, qué pasó después del Big Bang. ¿Cómo se formaron las grandes estructuras? Bueno, después del Big Bang, hace unos 13.800 millones de años, que este dato, gracias al James Webb, al telescopio que nos está orbitando la Tierra, el James Webb, hicieron como un acercamiento a lo más que quedaba, o sea, lo más lejos que se ha visto jamás, y descubrieron que a 13.000 millones de años luz hay galaxias, o sea, habían galaxias. Ustedes pónganse a pensar que mientras más lejos ves, más atrás el tiempo es. O sea, si yo miro a 1 millón de años luz, eso significa que estoy mirando 1 millón de años al pasado. Entonces, si hace 13.800 millones que supuestamente nació, por así decirlo, el universo, ¿cómo es posible que en 800.000 años se hayan formado las primeras galaxias? Es imposible. Entonces están viendo o están reajustando, mejor dicho, el año o el año aproximado de hace cuánto se formó el universo. Pero bueno, eso lo dejaré para más adelante. Por eso este dato de que el Big Bang fue hace 13.800 millones de años está medio como en la cuerda floja. Va a cambiar en cualquier momento ese dato. Bueno, el universo era muy caliente y denso, lleno de radiación y partículas elementales, protones, electrones, fotones, neutrinos. Esto en el comienzo. Durante los primeros 3.800 años, todo estaba tan caliente que los átomos no podían formarse. Los fotones chocaban constantemente con los electrones. Pero en ese mar aparentemente uniforme existían minúsculas fluctuaciones de densidad, pequeñas diferencias de una parte en 100.000 que se registran hoy en la radiación cósmica de fondo, CMB en siglas. Esas pequeñas arrugas son la semilla de toda la estructura futura del cosmos. A medida que el universo se expandía y enfriaba, la gravedad comenzó a actuar sobre esas pequeñas irregularidades. Donde había una ligera sobredensidad de materia, la gravedad atraía más materia y esas regiones crecían más rápido. Donde había menos, se formaban los llamados vacíos cósmicos. O sea, se empezó, gracias a la gravedad, se empezaron a unir entre partículas hasta formar cada vez objetos más grandes, ¿no? O cúmulos de elementos cada vez más grandes. Este proceso es conocido como colapso gravitacional jerárquico. Primero se formaron pequeños cúmulos de materia, como pequeñas nubes. Luego, esos cúmulos se fusionaron formando galaxias. Las galaxias se agruparon en cúmulos y supercúmulos. Finalmente, el universo adquirió su estructura en forma de red o telaraña cósmica con filamentos de materia oscura y vacíos entre ellos. Yo este dato no lo sabía, yo pensé que era al revés. Yo pensé que primero se habían como formado las grandes estructuras, o sea, los soles, los planetas rocosos o gaseosos, y después en esa sopa se creaban las galaxias. Y no, es al revés. Y tiene sentido, o sea, primero se crearon las galaxias, que eran una nube gigante de gas y polvo, y adentro de esa nube gigante de gas y polvo se empezaron a crear o a nacer diferentes estrellas. Esas estrellas, bueno, ahora van a ver qué pasa cuando se empiezan a formar las estrellas. Aquí aparece el primer gran misterio, o sea, cuando ya se empezaron a formar estas galaxias esparcidas por el reciente universo creado. La materia visible
no basta para explicar cómo se formaron las estructuras tan rápido. Según los cálculos, sin ayuda extra, el universo no habría tenido tiempo suficiente para formar galaxias antes de que la expansión las separara. La solución propuesta fue la materia oscura fría. ¿Se acuerdan? La materia oscura yo les conté en la parte uno, es una materia hipotética, o sea, solo funciona en los cálculos matemáticos. No se puede ver, ni medir, ni tocar. Como dice, no emite ni absorbe luz, pero interactúa gravitacionalmente. Actuó como un andamio invisible, atrayendo materia normal hacia sus pozos gravitatorios. Simulaciones como Millennium Simulation muestran que sin materia oscura las galaxias actuales no existirían. Es lo que yo les contaba en el programa uno. Solamente funciona, o sea, solamente aparecen en simulaciones y ecuaciones matemáticas esto de la materia oscura. Cuando la materia bariónica, o sea, la materia normal, el gas normal, cayó dentro de los pozos de materia oscura, se calentó, se condensó y formó estrellas. Las estrellas y supernovas luego inyectaron energía al medio, afectando cómo se distribuía el gas. O sea, empezaron a atraer cada vez más gas. Esas estrellas, gracias a la gravedad, empezaron a atraer gases y polvo. Este proceso de ida y vuelta entre formación estelar y gravedad sigue siendo complejísimo de modelar. O sea, es imposible recrearlo, ¿no? Todo esto es hipotético, básicamente. A partir de unos 5.000 millones de años después del Big Bang, la energía oscura comenzó a dominar la expansión del universo, acelerándola. Esto detuvo parcialmente la formación de nuevas estructuras grandes. Los cúmulos y supercúmulos que existían se congelaron en su tamaño actual. O sea, 5.000 millones después del Big Bang, 5.000 millones de años, las galaxias que se habían creado se quedaron así. No se crearon nuevas galaxias, que son miles y miles y miles infinitamente. Pero no se crearon nuevas estructuras gigantes. Obviamente, adentro de las galaxias son muy dinámicas, entonces hay soles nacientes, soles que explotan y mueren, planetas que se crean, planetas que se destruyen y así es. La galaxia en sí es dinámico, pero lo que es galaxia, eso quedó tal cual y lo único que pasa es que cada vez se está expandiendo cada vez más. Pero bueno, hay grandes misterios todavía de qué pasó años después. A pesar de los avances, hay preguntas que siguen sin respuesta. Por ejemplo, ¿qué es realmente la materia oscura? Esto ya lo hemos hablado. ¿Qué es la energía oscura? También se ha hablado, que es la energía que es la que está separando a las galaxias, que está expandiendo el universo. ¿Por qué las fluctuaciones iniciales tenían ese patrón? O sea, es cuando la gravedad como que apareció y empezó a formar estas grandes estructuras. Pero ¿cómo apareció? ¿Qué hizo que estas fuerzas aparezcan? Si antes no había nada y después de golpe apareció todo. Y otra pregunta que hay es que si existen universos con otras estructuras. Algunos modelos multiversales sugieren que con distintas condiciones iniciales, las estructuras o incluso las leyes de la física podrían ser muy diferentes. O sea, todo en el inicio se dio para que hoy estemos acá y yo sea yo, Belu sea Belu y así. Pero ¿qué pasa si un protón se hubiera desviado y hubiera formado otro elemento, por ejemplo, en el inicio? Sería un universo completamente diferente. Bueno, yo les estaba hablando de la gravedad, pero ¿qué es la gravedad? Pues nosotros sabemos que más o menos en teoría es lo que nos mantiene pegado al piso. Pero bueno, vamos a explicarlo porque no es solo esto, la gravedad, es mucho más. Y yo la verdad que no lo sabía, o no lo sabía en estas palabras, digamos. La gravedad es la interacción física que hace que los objetos con masa o energía se atraigan entre sí. Es la razón por la que las manzanas caen al suelo, por la que la Tierra mantiene la Luna en órbita y por la que nosotros sentimos peso cuando estamos de pie. Hay tres formas de entenderla. La intuición cotidiana, que es la más simple, piensa en la gravedad como una fuerza de atracción. Cuanto más masa tiene algo, por ejemplo la Tierra, más fuerza ejerce sobre otros objetos, más atracción ejerce sobre otros objetos. Si estás sosteniendo una pelota y la sueltas, la gravedad como que succiona, como que atrae la pelota hacia abajo y cae. Después tenemos la ley de Newton, la ley clásica. Isaac Newton formuló una ley simple. La fuerza gravitatoria entre dos objetos depende de sus masas y de la distancia entre ellos. Acá está la fórmula matemática que es F igual a G por M1 por M2 sobre R2. M1 y M2 son las masas, R es la distancia entre sus centros y G es la constante gravitacional universal. Con esto se explica por qué los planetas orbitan el Sol y por qué los objetos caen a la Tierra. O sea, como que para Newton la gravedad es una constante, pero mientras más grande es el objeto, más gravedad ejerce. Por eso un objeto más grande ejerce una gravedad sobre él. Pero entonces van a decir, uy, ¿por qué yo no atraigo bichitos? Porque no tenemos suficiente masa como para tener una gravedad fuerte, ¿no? Pero cada objeto tiene su propia gravedad, por así decirlo. Pero después llegó Einstein y cambió la visión.
La gravedad no es una fuerza en el sentido clásico, sino el efecto de que la masa, energía, curva el espacio y el tiempo. Un ejemplo visual. Imagina una cama elástica, como si fuera el espacio, y una bola pesada en el centro hunde la tela. Otras pelotas ruedan hacia la depresión. Eso es ese experimento de poner una cama elástica, un peso en el medio y tirarle pelotitas es como lo que pasa en el sistema solar, por ejemplo, que todos estamos como cayendo alrededor del Sol. La ecuación que lo resume es compleja, pero la idea es central. Masa, energía es igual a curvatura del espacio-tiempo. ¿Qué efectos vemos gracias a la gravedad? Bueno, primero nos da el peso, la fuerza que sentimos por estar sobre la Tierra. Crea las órbitas. Planetas, lunas y satélites se mueven por la curvatura del espacio-tiempo, o sea, lo que yo les explicaba de la cama elástica. Crea las mareas. La diferencia de jalón gravitatorio del lado cercano y el lado lejano de la Tierra por la Luna y el Sol. Después tenemos lentes gravitacionales. La luz se desvía al pasar cerca de objetos muy masivos como galaxias, lo que permite ver objetos a través de ellas. O sea, si nosotros apuntamos a una galaxia y atrás hay un objeto, hay otra galaxia, por ejemplo, nosotros vamos a ser capaces de verla porque como que la luz de la galaxia que está atrás se curva y hace como que esquiva esa galaxia que tiene por delante y nos llega esa luz. Entonces nosotros la podemos ver como si estuviera al lado, por ejemplo, pero en realidad está atrás. Es un efecto bastante curioso. Bueno, los agujeros negros, regiones donde la curvatura es tan extrema que nada, ni siquiera la luz puede escapar, ya hablamos de estos objetos. Y las ondas gravitacionales son pequeñas arrugas en el espacio-tiempo producidas por eventos violentos, fusión de agujeros negros, supernovas, etc., detectados por instrumentos como LIGO Virgo. Pero bueno, la gravedad también tiene sus misterios. Por ejemplo, la gravedad cuántica. ¿Cómo se combina con la mecánica cuántica? La relatividad general describe bien lo grande, o sea, los planetas y las galaxias. Y la mecánica cuántica describe lo muy pequeño, átomos y partículas. Porque ustedes pónganse a pensar que los átomos también algo los mantiene unidos, pero son demasiado pequeños como para tener una gravedad. Pero no tenemos una teoría comprobada que una ambas para describir la gravedad a escala cuántica, o sea, a escala muy chiquita. Por ejemplo, dentro de un agujero negro o en el instante del Big Bang. Propuestas incluyen la teoría de cuerdas y la gravedad cuántica de bucles, pero ninguna está verificada experimentalmente. O sea, no sabemos qué pasa en el universo pequeño, como en la película Ant-Man, para ponerles un ejemplo. Ellos tienen como un mundo cuántico, porque es un mundo muy chiquitito, más subatómico. Nadie sabe qué pasa ahí. O sea, es como si fuera un universo diferente. Pero bueno, ¿qué es lo que llamamos masa y por qué la gravedad es tan débil? Ustedes pónganse a pensar que la gravedad es la fuerza más débil del universo, porque tenemos la fuerza electromagnética, la fuerza nuclear, etcétera. Pero la fuerza de la gravedad es la más débil de todas. Comparadas con las otras fuerzas, la gravedad es extremadamente débil. ¿Pero por qué? ¿Tiene una explicación profunda? O sea, no se sabe. Por ejemplo, dimensiones extra, partículas nuevas, o es solo una propiedad fundamental. Ustedes pónganse a pensar que si yo aumento la fuerza de la gravedad, nosotros de pesar, yo en mi caso, 70 kilos, re mentira, pero bueno, suponete, pasaría a pesar de golpe 200 kilos y me caería pegado al piso, o 300 kilos o una tonelada. O sea, la gravedad es la justa para que los objetos se mantengan unidos y podamos vivir sobre la Tierra normalmente. Pero ustedes pónganse a pensar que con un poquito más de gravedad pasaría eso. Y con un poquito menos, directamente, por ejemplo, la atmósfera se perdería en el espacio. La Tierra no podría contenerla, que es lo que dicen que pasó en Marte. Al ser más chico, tiene una gravedad mucho más débil que la Tierra, entonces se dice que con el paso de los años y millones de años fue perdiendo la gravedad, la atmósfera porque no tenía la gravedad suficiente para sostenerla. Por eso dicen que Marte en su momento tenía vida, pero bueno, con el pasar de los años perdió la atmósfera. Pero bueno, también hay singularidades e información, que son los agujeros negros. En el centro de un agujero negro, las ecuaciones clásicas predicen una singularidad donde densidad y curvatura divergen. ¿Qué sucede realmente? Además está la paradoja de la información. ¿La información que cae en un agujero negro se pierde para siempre, violando leyes de la mecánica cuántica, o se recupera de alguna forma? ¿Qué quiere decir esto de la información? La energía, yo no sé si en la secundaria les han dicho que la energía nunca se destruye, siempre se cambia, siempre está en constante cambio. La energía, por ejemplo, cinética se puede transformar en calórica y entonces no se destruye. Pero ¿qué pasa cuando cae en un agujero negro? ¿A dónde va esa energía? Por eso se dice que se puede llegar a perder rompiendo una ley
de la física. Bueno, ya terminamos de hablar de la gravedad, que parece algo simple, pero es de lo más complejo. Y vamos a hablar un poco de los exoplanetas. ¿Qué son los exoplanetas? ¿O cómo se descubren? Más que nada. ¿Qué son? Básicamente son planetas que orbitan alrededor de una estrella distinta al Sol, es decir, que se encuentran fuera del sistema solar. En pocas palabras, son otros mundos que existen en otras partes de la galaxia y del universo. ¿Cómo se descubren hoy a los exoplanetas? Porque antes eran teóricos, o sea, se sabía que existían otros sistemas solares, pero jamás se veían. Detectarlos no es fácil porque están muy lejos y no emiten luz propia, pero los astrónomos usan varios métodos para encontrarlos. Está el método del tránsito. Cuando el planeta pasa frente a su estrella, desde nuestro punto de vista, bloquea una pequeña parte de su luz. Esa disminución de brillo revela la existencia del planeta. Ejemplo, el telescopio Kepler descubrió miles de exoplanetas con este método. Básicamente es esperar a que un planeta haga un eclipse, por así decirlo, de su estrella. No va a tapar la luz, pero sí la estrella pierde luminiscencia, entonces se sabe que algo está, y aparte lo hace cíclicamente. Pueden calcular cuándo pasa, cuánto tarda su órbita, de qué está compuesto, por ejemplo, se ve también con diferentes filtros y bueno, que tengan lente. Gracias a que la luz pasa por delante de su estrella, el reflejo de ese planeta, de esos gases que tiene el planeta, se puede saber su composición. También se puede saber si hay organismos, básicamente, pero bueno, hasta ahora no han descubierto mucho. Sí han descubierto cosas bastante interesantes. Bueno, también se puede detectar con una velocidad radial o bamboleo estelar. La gravedad del planeta hace que la estrella se mueva ligeramente en un vaivén. Ese movimiento se detecta por cambios en la luz de la estrella. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, obviamente todos sabemos que la Tierra gira alrededor del Sol. Bueno, Júpiter no gira alrededor del Sol. Y ustedes se van a preguntar, ¿por qué no gira alrededor del Sol? Está loco este pibe. No. Júpiter es tan masivo y tan grande que afecta, o sea, su gravedad afecta al Sol también. Y miren que el Sol es gigante, pero Júpiter es muy grande. Entonces, ¿qué pasa? Entre ellos hay un juego de gravedad y el Sol como que se siente un poquito atraído hacia Júpiter. Entonces, Júpiter y el Sol giran alrededor de un eje compartido, digamos. ¿Se entiende más o menos lo que estoy explicando? Esperemos que el oyente lo entienda. Es básicamente el Sol y Júpiter tienen un eje de órbita en común. Júpiter no gira alrededor del Sol, eso es lo que quiero decir. Eso es lo que es este método para encontrar exoplanetas, la velocidad radial o bamboleo estelar. Eso es un bamboleo estelar, se le llama a ese efecto. Es increíble, yo lo descubrí no hace mucho, esto de Júpiter y el Sol, cuando también la explicación era esa. Júpiter no gira alrededor del Sol. Y yo dije, ¿cómo que no? Y esa es la explicación. Hacen como un baile en conjunto entre el Sol y Júpiter, para que se entienda mucho mejor. Pero bueno. Después tenemos la imagen directa. En casos excepcionales se logra fotografiar el planeta separando su luz de la estrella. Es muy difícil, pero es posible con los telescopios modernos. Y después, bueno, tenemos el microlente gravitacional. Cuando una estrella pasa frente a otra, su gravedad actúa como una lupa y puede revelar la presencia de un planeta. O sea, en un sistema binario de estrellas, que es como un poco más fácil descubrirle sus planetas. ¿Qué tipos de exoplanetas conocidos hay? Bueno, hay muchos. Hay gaseosos, como por ejemplo está el Júpiter caliente, que son gigantes gaseosos muy cercanos a su estrella, que son mucho más calientes que Júpiter. Después están las supertierras, planetas rocosos más grandes que la Tierra, pero más pequeños que Neptuno. Tenemos mini Neptunos, mundos gaseosos más pequeños que Neptunos. Y tenemos exoplanetas habitables. Yo después les voy a contar qué lo hace habitable. Bueno, algunos ejemplos de estos exoplanetas sería el Kepler 22b, una supertierra en zona habitable. Ya les voy a hablar de qué es zona habitable. Tenemos Próxima Centauri b, el exoplaneta más cercano a nosotros, orbitando la estrella más próxima a su Sol. Y TRAPPIST-1, un sistema con 7 planetas rocosos, varios de ellos en zona habitable. ¿Pero qué lo hace zona habitable? ¿Qué quiere decir que un exoplaneta puede ser habitable? Bueno, la zona habitable, o la zona Ricitos de Oro, como le dicen los científicos, se llama así porque no está ni demasiado cerca ni demasiado lejos de su estrella, justo a la distancia adecuada para que la temperatura permita agua líquida. Si está muy cerca, el calor la evaporaría y si está muy lejos se congelaría. Por ejemplo, en el sistema solar la Tierra está en la zona habitable, obviamente. Venus está demasiado cerca, pero Marte está en la zona habitable también. Pero ¿qué pasa? Que Marte está en el límite de la zona habitable. Por eso es tan frío. Pero
de día, creo que en el Ecuador, puede llegar a 20 grados en Marte. Un planeta habitable debe ser rocoso, obviamente, como la Tierra o Marte, y no gaseoso como Júpiter. Además debe tener una masa y gravedad adecuada para mantener una atmósfera, es lo que yo le decía de lo que le pasó a Marte. Y un núcleo activo que puede generar un campo magnético y proteger la superficie de la radiación estelar. Por eso no es muy común ver un planeta que pueda llegar a albergar vida porque se tienen que dar muchas condiciones. Pero no es raro, o sea, si pasó acá puede pasar. O sea, por eso yo les dije que la vida no sabemos si es lo más común del mundo o lo más excepcional del universo. Pero bueno, la atmósfera es vital porque regula la temperatura por los efectos invernaderos naturales, protege de radiaciones nocivas, puede contener gases compatibles con vida, oxígeno, dióxido de carbono, nitrógeno, vapor de agua. Y en observaciones recientes se busca rastros de bioasignaturas, combinaciones químicas como oxígeno más metano, que en la Tierra solo se mantiene gracias a la vida. También tiene que tener una estabilidad estelar. La estrella también importa, o sea, debe ser relativamente estable, sin grandes explosiones o llamaradas, de larga vida, como las estrellas enanas naranjas o rojas, permiten que la vida tenga tiempo a desarrollarse. Pero bueno, ahora les voy a dar un par de ejemplos de exoplanetas potencialmente habitables que se han descubierto. Ya les dije del Próxima Centauris B, que está a unos 4.24 años luz, o sea, unos 4 años luz. Pero si yo les digo cuánto tardaríamos hoy en día con el cohete más rápido que tenemos llegar allá, no lo van a creer, porque se tardaría miles y miles y miles de años. Está en una zona habitable de una enana roja y podría tener temperaturas similares a la Tierra si tiene atmósfera. Después tenemos a TRAPPIST-1, E, F y G. Es un sistema con 7 planetas rocosos. 3 de ellos están en zona habitable. Podrían tener océanos y atmósferas, pero como ya les he dicho, están demasiado lejos como para investigar. Después tenemos a Kepler 442b a 1200 años luz. Es 1,3 veces el tamaño de la Tierra y tiene alta probabilidad de agua líquida. Y tenemos el K218b, uno de los más prometedores. Se ha detectado vapor de agua en su atmósfera. Podría ser un mini Neptuno con océanos bajo una densa atmósfera. Pero bueno, ¿por qué podrían ser habitables? En resumen, porque imitan las condiciones básicas que hicieron posible la vida en la Tierra. La temperatura media es entre 0 y 100 grados, o sea que posee agua líquida, energía estable de su estrella, atmósfera que permita ciclo de gases y protección, y posible presencia de elementos químicos esenciales. Pero bueno, como les digo, es muy difícil, primero, encontrar un exoplaneta habitable. Segundo, estudiarlo, porque están demasiado lejos. Es por eso que todavía no se ha encontrado vida extraterrestre, solamente pistas. Dice Weber, la Tierra es una isla en el mar del universo. Es una linda y poética forma de decirlo. Por eso no se sabe si planetas como la Tierra son excepcionales, o sea, se ven uno en cada millones y millones y millones y millones, o si un planeta como la Tierra es lo más común del universo. No lo podemos saber. Matemáticamente es posible que planetas como la Tierra sean lo más común del mundo, pero de acá al hecho, si yo me equivoco en algún dato, me pueden corregir en los comentarios sin ningún problema. Yo no soy físico, solamente soy un entusiasta de estos temas, así que no tengan pudor en corregirme, por favor. Bueno, otro tema de los que les quiero hablar es de la antimateria. Yo les hablé de la materia oscura y por ahí se confunden los términos. Son cosas completamente diferentes. Yo pensaba que era lo mismo, pero no. ¿Pero qué es la antimateria? La antimateria es literalmente el reflejo inverso de la materia común. Toda la materia que conocemos, tu cuerpo, los planetas, el aire, los átomos, está compuesta por partículas subatómicas como protones, neutrones y electrones. Pues bien, la antimateria está hecha de las versiones opuestas de estas partículas, llamadas antipartículas. Cada partícula tiene la misma masa que su contraparte de materia. La carga eléctrica opuesta, si una es positiva, la otra es negativa. Por ejemplo, la partícula de materia, el electrón, tiene como contraparte o antipartícula el positrón. El protón tiene el antiprotón y el neutrón tiene el antineutrón. O sea, el positrón es positivo, el antiprotón es negativo y el antineutrón es sin carga pero con momentos opuestos. O sea, ¿qué quiere decir? Para que no se entienda, ¿vieron que un imán atrae de un lado y como que repele del otro? Bueno, el antineutrón es al revés, digamos, que el neutrón. Ahí lo expliqué medio burdo, pero bueno, para que se entienda un poquitito más. Pero bueno, ¿qué pasa cuando se encuentra la materia con la antimateria? Cuando una partícula de materia y su antipartícula se tocan, se aniquilan mutuamente, liberando energía pura en forma de radiación gamma. Esa energía es enorme. Un solo gramo de antimateria, al colisionar con un gramo de materia, liberaría tanta energía como una bomba nuclear.
más de 40 kilotones de TNT. Por eso, aunque la antimateria existe naturalmente en el universo, es extremadamente peligrosa y difícil de almacenar. Pero ¿dónde está esa antimateria? ¿Dónde? Porque nosotros no la vemos. La antimateria no es solo teórica, se ha detectado en distintos lugares. En rayos cósmicos, partículas de alta energía provenientes del espacio pueden generar antipartículas al chocar con la atmósfera terrestre. En tormentas eléctricas, algunas tormentas generan positrones, antipartículas del electrón. Y bueno, obviamente en los laboratorios. En el CERN y otros centros han logrado crear y atrapar átomos de antihidrógeno, formando por un antiprotón y un positrón. En 2011 por primera vez se logró mantener antimateria encerrada por 17 minutos usando potentes campos magnéticos. O sea, esto ya no es teórico, o sea, esto ya se vio, se tocó, se probó, existe. Pero ¿por qué es un misterio? Según las leyes del Big Bang, el universo debería haber producido la misma cantidad de materia que la misma cantidad de antimateria en el origen, ¿no? Pero cuando miramos el cosmos vemos que casi solo existe la materia visible, la materia. Eso plantea una pregunta que aún está sin respuesta. ¿Dónde está toda la antimateria que debería existir? Porque si, por ejemplo, yo estoy formado por materia, ¿dónde está mi contraparte, el Fede hecho por antimateria? Algunos físicos creen que, por razones que aún no entendemos, la materia tuvo una ligera ventaja sobre la antimateria en los primeros segundos del universo. ¿Vieron como yo les decía? ¿Qué hubiera pasado si un protón se hubiera desviado un poquito? Lo que permitió que ganara y formara todo lo que conocemos. Esa asimetría entre materia y antimateria es uno de los mayores enigmas de la cosmología moderna. Ahora, si se descubrió la antimateria, ¿se podría usar? Y sí, en la actualidad están usando antimateria. Uno de los ejemplos en la medicina. Los escáneres PET, la tomografía por emisión de positrones, usan positrones para detectar tumores o medir la actividad cerebral. Obviamente se usa para investigación, se estudia su comportamiento para entender la física fundamental y probar teorías sobre la gravedad y el tiempo. Y un futuro posible, la antimateria podría servir como combustible espacial. Una pequeña cantidad podría impulsar naves a velocidades cercanas a la luz, aunque por ahora producir un solo miligramo costaría miles de millones de dólares. Pero bueno, como yo les digo, ¿dónde está la antimateria que se creó en el inicio? O sea, las contrapartes de la materia actual. Y acá entramos en un tema que hemos hablado mucho, que a mí me encanta, que es la teoría del multiverso. Otra vez volvemos. Pero esta es diferente, porque esta sería la teoría en el universo espejo o el universo de la antimateria. Cuando el Big Bang no ocurrió, la física dice que debieron crearse partes iguales de materia y antimateria, pero hoy el universo visible está casi completamente hecho de materia. Una de las hipótesis más intrigantes sostiene que no desapareció la antimateria, sino que se separó o sea, de nuestro universo durante los primeros microsegundos del Big Bang, creando un universo espejo hecho de antimateria. Este universo espejo o reflejo tendría las mismas leyes físicas, pero las cargas eléctricas y el tiempo estarían invertidos. Allí lo que aquí es materia sería antimateria y viceversa. Si ambos universos llegaran a entrar en contacto, se aniquilarían mutuamente, liberando una gran cantidad inimaginable de energía. O sea, ustedes pónganse a pensar que lo que plantea esta teoría es que en ese universo el tiempo correría para atrás, o sea, en espejo a este. Sería como el curioso caso de Benjamin Button, algo así. Algunos cosmólogos como Lathan Boyle y Neil Turok propusieron una versión más formal llamada cosmología de tiempo reflejado. Según ellos, al otro lado del Big Bang habría un universo donde el tiempo corre hacia atrás respecto del nuestro, y ese universo podría estar compuesto de antimateria. En palabras simples, nuestro universo podría ser solo un lado del espejo cósmico, el otro lado sería una imagen inversa, donde el tiempo fluye en sentido contrario y la materia es antimateria. Hay otra teoría de dónde está esta antimateria, y es la antimateria como la otra cara de los agujeros negros. Otra teoría más especulativa propone que la antimateria podría estar oculta dentro de los agujeros negros. Cada agujero negro, al absorber materia, podría generar en su interior la versión opuesta de esa materia en forma de antimateria, que se liberaría en otro universo conectado. Esto se relaciona con la idea del multiverso cuántico. Cada agujero negro sería como una puerta o un puente hacia otro universo. Esto se explora mucho en películas. En ese otro universo, la materia que aquí cae como energía se reinvierte en forma de antimateria. Es decir, los agujeros negros serían fábricas de universos espejo hechos de antimateria. O sea, como que cada agujero negro conecta a un universo diferente. Bueno, y hay otra teoría que es el multiverso cuántico y la antimateria como otra versión de nosotros. En la interpretación cuántica del multiverso, cada decisión o evento cuántico genera universos paralelos. Es lo que yo les explicaba. Si yo, por ejemplo, decido
viajar, o sea, a París, y a último momento me retracto, ahí estaría creando dos universos, uno en el que viajé a París y uno en el que no viajé, para que se entienda. Y ahí se crearían dos líneas de universos diferentes. Algunos físicos especulan que la antimateria podría ser la manifestación cuántica de esos universos reflejados en la escala subatómica. Cuando una partícula aparece y una antipartícula desaparece instantáneamente, lo que pasa cada segundo en el vacío cuántico, algunos lo interpretan como dos universos interactuando brevemente a través del tejido del espacio-tiempo. Así, cada partícula de antimateria sería una especie de eco o imagen cuántico de materia de otro universo. Es enorme este tema de la antimateria y los universos, como ya vieron, porque siempre volvemos a los mismos, pero con diferentes teorías o diferentes enfoques. O sea, estamos hablando de lo mismo, pero no estamos hablando de lo mismo. Bueno, pasamos al próximo tema, que creo que ya es el último, por hoy, porque puedo hacer muchas más partes, que es la vida. Yo hablé un poco sobre la vida o el origen, pero ¿cuál es el origen de la vida? ¿Cómo se originó? O sea, ¿de dónde salió la vida? El origen de la vida, también llamado abiogénesis, es una de las preguntas más antiguas de la humanidad, obviamente. ¿Cómo surgió la primera célula viva a partir de materia inerte, o sea, de una piedra? O sea, antes era todo piedra y polvo, gas, todo inerte. ¿De dónde vino la materia orgánica o la vida? La ciencia aún no tiene una respuesta definitiva, pero sí varias teorías. La primera teoría es la de la sopa primordial. ¿Qué dice esta teoría? ¿Qué plantea? Que la vida surgió en los océanos primitivos de la Tierra hace unos 3.800 millones de años, cuando la atmósfera era muy diferente a la actual, rica en metano, amoníaco, vapor de agua y dióxido de carbono, pero sin oxígeno libre. Descargas eléctricas, o sea rayos, y radiación ultravioleta del Sol habrían provocado reacciones químicas entre esas sustancias, formando moléculas orgánicas simples como aminoácidos. Con el tiempo, esas moléculas se combinaron en una forma más compleja, dando lugar a los primeros coacervados, gotas microscópicas que serían los antecesores de las células. Esta teoría ganó fuerza con el experimento de Miller-Urey en 1953, que logró crear aminoácidos reproduciendo esas condiciones en un laboratorio. Esto es, esta teoría dice cómo se hubiera originado la vida en la Tierra, acá, pero la vida supuestamente existe en todo el universo, supuestamente todavía no se ha comprobado, pero es casi un hecho. Y por eso conecto con la teoría de la panspermia. ¿Qué dice la teoría de la panspermia? Que la vida no se originó en la Tierra, sino que llegó desde el espacio exterior transportada en meteoritos o cometas que contenían microorganismos o moléculas orgánicas. Algunos meteoritos, como el de Murchison que cayó en Australia en 1969, contienen aminoácidos y compuestos orgánicos muy complejos, lo que da cierto apoyo a esta idea. Después tenemos la teoría de las fuentes hidrotermales, otra vez una teoría que dice que la vida se originó acá en la Tierra. ¿Qué plantea esta teoría? Que la vida pudo surgir en el fondo del océano, cerca de las chimeneas hidrotermales, donde emanaban gases ricos en minerales y calor. Allí los minerales como el hierro y el azufre podrían haber actuado como catalizadores para formar moléculas orgánicas. Hoy se sabe que en esas profundidades existen bacterias extremofilias que viven sin luz ni oxígeno, apoyando esta hipótesis. Después tenemos la teoría del mundo del ARN, o sea, vieron que está el ADN y el ARN. ¿Qué dice? Que antes de existir el ADN y las proteínas, el ARN fue la primera molécula autorreplicante, capaz de almacenar información y catalizar reacciones químicas. Con el tiempo, el ADN, que es más estable, y las proteínas, que son más eficientes, habrían reemplazado al ARN como base de la vida. En el laboratorio se han creado moléculas de ARN que se replican parcialmente, reforzando la idea de que podría haber sido el primer paso hacia la vida. Ustedes pónganse a pensar que yo, cuando les hablé de qué es la vida, les dije que hay una definición básica que dice que es un elemento que tiene la capacidad de transmitir su información, o sea, su ADN, a otro nuevo elemento. Y solamente hasta ahora el carbono es el que se ha comprobado que lo hace. O sea, nosotros estamos hechos a base de carbono. Se dice que el silicio también tiene, en ciertas condiciones, tiene esa facultad de hacerlo. Después está la teoría del mundo de los lípidos o protocélulas. Sugiere que antes de la aparición de materia genética, se formaron burbujas de grasa, vesículas, que encerraban moléculas orgánicas. Estas estructuras habrían servido como precursoras de las membranas celulares, creando ambientes protegidos donde se desarrollaron reacciones químicas complejas. Y bueno, después ya tenemos otras teorías alternativas y ya son más filosóficas, que es la teoría cuántica de la vida. La conciencia o el orden biológico podría tener
un origen en procesos cuánticos del universo. Tenemos la teoría de la simulación que tanto nos gusta, que la vida podría ser un fenómeno emergente dentro de una simulación cósmica. Y tenemos la hipótesis Gaia. Esta es tremenda. ¿Qué es la hipótesis Gaia? Fue propuesta en los años 70 por el químico británico James Lovelock con colaboración de la bióloga Lynn Margulis. Su idea central es tan poderosa como simple. Escuchen esto porque es increíble. La Tierra se comporta como un organismo vivo. Todos los seres vivos, juntos con el aire, el agua y las rocas, forman un sistema autorregulado que mantiene las condiciones necesarias para la vida. ¿Se entiende? Esta teoría habla de que la Tierra es un ser vivo. O sea, como que las plantas son su pelo y nosotros somos los piojos, para que se entienda. Bueno, el nombre Gaia lo adoptó de la diosa griega Gaia, la madre de la Tierra, símbolo de la fertilidad. Pero bueno, ¿cómo funciona esta hipótesis? Imagina que la Tierra tiene una especie de termostato biológico. Cuando algo altera las condiciones del planeta, su temperatura, composición atmosférica, salinidad del mar, etc., la vida misma actúa para equilibrarla. Por ejemplo, las plantas y las algas liberan oxígeno y capturan el dióxido de carbono, regulando la atmósfera. Los océanos absorben calor y gases, manteniendo estable la temperatura global. Los microorganismos controlan los ciclos del nitrógeno y del azufre. Así la vida no solo depende del ambiente, también lo modifica y lo mantiene estable. ¿Qué evidencias científicas inspiraron esta idea? La atmósfera terrestre está llena de gases reactivos, oxígeno, metano, nitrógeno, que según la química deberían destruirse mutuamente en poco tiempo. Pero eso no ocurre, porque los organismos vivos los reponen constantemente. Esa estabilidad no podía ser casual. Algo estaba regulando el equilibrio. Bueno, hay un ejemplo famoso de un experimento que se llama el Daisy World. Este Lovelock creó un modelo matemático de un planeta cubierto por margaritas blancas y margaritas negras. Las blancas reflejaban la luz solar, o sea, enfriaban el planeta, y las negras la absorben, o sea, calentaban el planeta. Cuando el planeta se calienta demasiado, crecen más margaritas blancas. Cuando se enfría, prosperan más las negras. El resultado, el planeta mantiene su temperatura estable sin pensar, solo por interacción biológica. Ese modelo mostraba cómo la vida puede equilibrar el clima sin conciencia individual. Esta teoría a mí me encantó, o sea, pensar que el planeta Tierra, como en un ser vivo, es algo, o sea, uno que la cabeza te explota, y otro que no es tan descabellado pensarlo. Que bueno, espero que les haya gustado los temas que traje hoy. Antes de irme, obviamente voy a hablar de la noticia de la semana. Bueno, antes de la noticia de la semana, quiero invitarlos a nuestro Instagram, Viernes de lo Extraño, Viernes de LE. Ahí pueden escribirme si tienen su experiencia paranormal. En la caja de comentarios pueden también comentar temas de los que quieras que hable, algún tema que quieras sugerir. También si te pasó algo extraño lo puedes escribir ahí, te lo leemos. Voy a ir juntando historias de oyentes para así nos tomamos un día y las leemos todos. Así que te animo a que nos cuentes tus experiencias. Y bueno, para ir terminando, hoy les traje la noticia de la semana, que fue la gran llamarada solar que nos pegó. Yo no sé si se enteraron, pero básicamente la Tierra estuvo 2 horas sin su campo electromagnético. Fue así de fuerte. Bueno, ¿qué pasó esta semana? Más precisamente el 11 de noviembre de 2025. El campo magnético de la Tierra se comprimió tanto que desapareció por 2 horas y dejó libre el paso a la radiación cósmica, a la atmósfera. ¿Qué pasó? Bueno, 3 llamaradas de clase X, o sea, las más potentes, fueron directamente a la Tierra. Fueron producidas por el Sol en 48 horas. Estas tormentas solares descargan energía y masa como plasma coronario. La energía tarda solo 8 minutos en llegar a la Tierra, ya que viaja a la velocidad de la luz, pero su masa llega entre 1 y 4 días después, dependiendo de su velocidad. Cuando la masa llega, vemos esas auroras boreales muy, muy lejos de su lugar natural, digamos. Acá en Bahía se pueden ver, en Buenos Aires se pueden ver. En el caso de las 3 llamaradas que impactaron entre el jueves y el miércoles de esta semana, la masa de las dos primeras viajó a unos 600 kilómetros por segundo, mientras que la última es de 1500 kilómetros por segundo. Es decir, que viaja a 5 millones de kilómetros por hora. Es muchísimo. El 11 de noviembre de 2025, a las 22:10 de Argentina, impactó la primera llamarada. Esta fue lenta, pero densa, con una descarga entre el campo magnético de 150 toneladas por kilómetro cuadrado. Esto provocó que la magnetosfera se comprimió casi a desaparecer por 2 horas. O sea, quedamos libres para que el sol nos queme, digamos, directamente. Decir que pasó de noche acá. Al desaparecer, la magnetosfera que nos protege por unas horas, la radiación solar llegó directo a la atmósfera de nuestro planeta. Esto es algo natural durante las tormentas solares, aunque peligroso si ocurre de forma muy prolongada. Así que bueno, por 2 horas esta semana no tuvimos la magnetosfera. Esta es la noticia que les tengo hoy. Así que bueno, hasta acá hemos llegado por hoy. Así que bueno, nos vemos la próxima, chicos. Hasta luego. Adiós.